Señora Presidenta, estimados colegas, algunos hemos tenido una visión crítica de este modelo de educación hace mucho tiempo. Quizás soy de los pocos en esta sala que votó contra el financiamiento compartido, porque desde los años 90 tengo una discrepancia profunda con el modelo educacional que hay en nuestro país. En nuestro país han habido a lo largo de la historia a lo menos 4 reformas educacionales. El senador Lago mencionó quizás la primera gran reforma de la instrucción básica primaria. En el gobierno de Frei Montalva se hizo la tremenda reforma de ampliar la cobertura de la educación, que fue quizás uno de los saltos que más contribuyó a un cambio político-social en nuestra sociedad en el siglo pasado en materia de educación. En el gobierno de la dictadura se implementó una tercera modelo de educación y que estaba inspirado en ciertos principios, que no era solo cambiar del administrador, es decir, no solo la municipalización de la educación, sino, como han mencionado varios aquí, introducir parámetros de mercado en la educación, pensando, yo creo muy honestamente, que introduciendo estas variables iba a haber un sistema más competitivo y a través de la competencia iba a mejorar la calidad. Y hoy estamos enfrentados a un cuarto momento de reforma. Lo primero que quiero señalar, señora Presidenta, es que esta cuarta reforma de socialista, de estatizante y de otros conceptos bastante peculiares que hemos escuchado de algunas de las bancas al frente, bueno, es simplemente llevar el modelo educacional nuestro a lo que ha hecho la mayor parte del mundo con mejores resultados de lo que hemos hecho y tenido hasta ahora. Tenemos un modelo educacional en nuestro país que no ha garantizado ni calidad, ni integración social, ni resultados educativos mejor que otros países del mundo. Tenemos una crisis en el actual modelo y se requiere una reforma. Y la diferencia, sin duda, entre nosotros es que consideramos que el Estado tiene una responsabilidad de garantizar en nuestra sociedad la provisión mixta de educación, privada y pública. Y yo personalmente creo que esas son las dos categorías que hay de educación, privada y pública. Y en la educación pública lo que se requiere es que todos los actores tengan las mismas reglas del juego. Aquellos que reciben aportes públicos tienen que actuar de la misma forma. Y a todo a quien se le entregan recursos públicos tienen que actuar bajo ciertos parámetros comunes. El primero es que los recursos que se destinan a ese fin son solo para ese fin. No se extraen los excedentes en la educación. Aquí tenemos una diferencia ideológica y política profunda. Profunda. Y está bien. Pero, y yo no hablo del lucro porque es un concepto mal usado por muchos. Porque algunos quieren distorsionarlo. Yo he escuchado incluso a un colega de la nueva mayoría que cuando define el concepto lo define de una forma, a mi juicio, inexacto. El lucro es el excedente que queda después de los ingresos y los gastos. Y esos excedentes, la discusión que existe es si deben poder destinarse a otro fin, que no sea educativo. Entre los gastos están los sueldos de quienes participan del proceso educativo, por cierto. Y por tanto este concepto medio raro que quiere decir retribución justa, mire, impuesto interno hace tiempo tiene definido a cuánto se le puede pagar a una persona que trabaja en una empresa, emprendimiento, con o sin fines de lucro. Eso no es el tema de discusión. El primer criterio es que la educación pública, todos los que reciben recursos del Estado, tienen que tener un mismo parámetro. Y lo que queremos es que no se extraiga el excedente, que se establezca una naturaleza jurídica que garantice eso a toda la sociedad, porque son recursos públicos. Hay un segundo criterio, a mí no me gusta cómo está planteado necesariamente la discusión, yo pondría como el segundo gran concepto, sin discriminación arbitraria. Y la discriminación arbitraria hoy se produce por las condiciones socioeconómicas, cobrando. Por eso voté contra el copago hace más de 20 años, porque tenía la convicción que era malo, que iba a generar segregación, que iba a generar problemas de integración.
pero también sin selección arbitraria, sin una intencionalidad de que el colegio elija a la familia versus la familia que deben elegir al proyecto educativo que corresponde. Esto, señora Presidenta, es el problema de fondo entre nosotros. Algunos creen que deben haber parámetros de mercado y otros que no. Yo personalmente, por destino de la vida, he tenido que recorrer diferentes modelos educativos. Y el que nosotros queramos avanzar en fortalecer la educación pública, mire, vamos a quedar a años luz de lo que es el modelo de educación del país más capitalista del planeta, como es Estados Unidos. Que uno estudia donde vive, pero ahí también se ha demostrado los problemas que hay de segregación, por la segregación territorial, como mencionó el señor ministro acá. Y por eso necesitamos buscar otros parámetros. El parámetro de la territorial no ha sido parte de nuestro debate. Y por tanto esa movilidad se mantiene. Tenemos, señora Presidenta, una discrepancia ideológica si el mercado debe ser un factor. Y yo tengo la convicción que no lo debe ser. Que no puede ser que con plata de todos los chilenos se discrimine. La educación no es solo para instruir, como creen algunos. Es también para cumplir un rol social de la integración social. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tenemos, Presidenta? Y lo quiero decir. Es que aquí las bancas del frente, la derecha, nunca ha querido fortalecer la educación pública y discriminar a favor de la educación pública. Se ha opuesto sistemáticamente. Si no fuera así, habría aceptado hace años que la unidad de subvención escolar hubiese sido más fuerte para los colegios públicos. Y cuando se discutió aquello, ha sido sistemático, y creo que hay varios colegas del frente que lo han dicho una y otra vez, tiene que ser en igualdad de condiciones. Nosotros, algunos creemos que hay que discriminar a favor de la educación pública, poner más donde hay más necesidad, y se ha tenido que recurrir a estos otros mecanismos, que a mí en lo personal, estas subvenciones escolares, preferenciales, toda esta estructuración que hemos tenido, si hubiese estado en mis manos, lo habría hecho de otra forma, Presidenta. Hoy tenemos la posibilidad de impulsar una reforma que tiene como primer eslabón que todas las instituciones que van a recibir recursos públicos tengan igualdad de condiciones. A mí me parece que en un país tan clasista como el nuestro, tan segregador como el nuestro, tan discriminador como el nuestro, tan abusador en el sentido, porque se ha escuchado en este debate, lamento que no estén quienes estaban arriba antes en la aula, en la sala para decirlo. Yo he escuchado como dicen, ¿cómo quieren que mis hijos estudien con los hijos de aquellos? Porque tienen una profunda concepción de que los suyos son mejores que los de otros. Eso es una cosa horrible en una sociedad, Presidenta. La educación tiene que ser un instrumento integrador, valórico, social, cultural, y de que quienes más bienes culturales tienen apalanquen a favor de los que tienen menos fortuna en el acceso a los bienes culturales. Sí, tenemos diferencia ideológica, no solo en el rol del Estado como proveedor de educación, sino también en cuál es el rol de la educación en lo que es la integración social. Y yo creo que estos son los debates de fondo de este primer proyecto de la reforma. Y lo veremos mañana, yo lo digo figurativamente, cuando discutamos los otros elementos de la reforma. Yo sí quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo en este último minuto, Presidente, con lo que señalaba el senador Orpi. Yo quiero decirlo hoy en general y no en particular. Yo no estoy y no soy partidario de algo que mi gobierno yo estoy disponible a ser minoría y voy a votar con mi gobierno, pero dejar constancia, yo no soy partidario de tener que compensar el 100% del copago. No soy partidario. Yo creo que sería llegar hasta lo que se puede estos primeros 3 años a cubrir el 90% y aquellos que abusan del copago, yo no soy partidario de fijarle la garantía de peso por peso. Yo no, porque nunca me apoyó el copago, quiero decirlo. Y respecto a la inversión, yo no tengo problema de que quienes invirtieron recuperen la inversión, pero no estoy por comprarles el negocio. Y son dos conceptos muy distintos. Y parte de las presiones que hemos vivido es que hay quienes quieren que les compremos el negocio que han hecho con la educación
y no. Gracias, senador Letelier.